con una solicitud de información que realizamos, como podéis ver aquí, el 17 de mayo del 2021, ¿vale? Diréis, joder, pues esto ha llovido, ¿no? Pues sí, ha llovido. Podemos decir que ha llovido, porque si el 17 de mayo del 2021 tenemos una entrada formalizada en el ayuntamiento, que estas entradas formalizadas, sabéis que se tienen que hacer digitalmente ya, y se hizo digitalmente, después de esto, en estas, ¿qué pedíamos? Pedíamos que se nos daría información. Decíamos, en función de nuestra labor de control y la transparencia necesaria para un buen gobierno, es por lo que solicitamos la información referente a los siguientes decretos que tienen que ver con los gastos de taxi en el año 2020, ¿no? Y metíamos una secuencia de decretos de febrero, de marzo, de junio, de julio y de septiembre, que nos habían llamado la atención, ¿no? De unos números de decretos que existían aquí y tal, ¿no? Por la cuantía, porque en lo que es el decreto, en el decreto solo viene el gasto que ha sido, pero nunca el por qué, ¿no? Y entonces hay ciertos gastos en este tipo de gastos, por decirlo, pues que llaman la atención, pues cuando suman ya, por ejemplo, más de 70, 90 euros, 100 euros, 300 euros, pues son gastos de taxi que llaman la atención, ¿no? Porque a nosotros lo que realmente nos prima es conocer un poco en qué ha devenido esa necesidad de coger el taxi. Si has tenido que ser algo planificado, que se podía haber hecho el uso más normalizado de otro medio de transporte para poderlo hacer, o el motivo que podría ser, ¿no? Por poner un ejemplo, nos encontramos con que en el marzo del 2021 pues existe una suma de 1.420 con una utilización de un solo taxi de 720 euros en el pago. También tenemos, por ejemplo, febrero del 2020, que tenemos 1.167 euros gastados también. También es significativo la suma pequeñita que va sumando. Son muchos taxis los que hay que coger para esto, pero hay taxis con un precio, por ejemplo, de 157, 132, 191. Hay otros meses que tiene el equivalente de marzo del 21 a marzo del 2020, pues son 507. Luego tenemos en septiembre del 20, pues 918 euros. ¿En cuántas utilizaciones? En septiembre, en 4, pues tenemos una de 500, por ejemplo, que son las que a nosotros nos llaman la atención, porque entendemos que el gasto tan abultado de taxi tiene que tener una buena razón. Solo le puede sustentar una buena razón para los vecinas y los vecinos de Sestao. Si no, estaríamos hablando y estaríamos entendiendo que es un mal uso del dinero público. Aquí en septiembre tenemos 918. Todo esto, para que os hagáis una idea, es antes de la alcaldía de Ainhoa Basabe. Esto es de Josu. Ainhoa Basabe tiene un gasto después de eso que llama la atención, que solo son 500 euros. A partir de ahí se ha reducido prácticamente a cero la utilización del taxi. Pero insistimos, nosotros no estamos buscando la polémica barata, nosotros estamos pidiendo que se nos informe. O sea, un año esperando la información, tenemos, creo que el derecho y tenemos la obligación de pedir explicaciones claras públicas ya. Como os decimos, empezamos el mayo del 21 para conocer a qué venía esto y significativamente esto tiene unos plazos de actuación, digamos, normalizados en la administración, ¿no? Pues si es por escrito pueden tener 2 meses para darte. De hecho, esto lo hemos hecho en otros momentos de esta legislatura y de la anterior legislatura, y a los 2 meses, mes y medio, 2 meses, recibíamos la información, ¿no? Bueno, significativamente no hemos recibido nada. Entonces, en dos momentos, desde mayo del 21 a el mes pasado, hemos preguntado en pleno que por qué no se nos informaba. Nosotros ya hemos dicho que, bueno, pues hasta aquí. Ahora ya lo que vamos a hacer es, vamos a hacer público esta petición de información, vamos creo que tenemos la razón para que poder formular como una duda razonable que se está encubriendo información. Una información que puede ser pues sensible, entendemos, porque no se nos está dando la información sobre ello. Queremos recordar al equipo de gobierno, a esta alcaldesa, que nosotros tenemos la obligación de la fiscalización de lo que es el gobierno municipal.
y del control de los gastos que realiza. Es por lo que hemos hecho esta petición. Nos llama mucho la atención la falta de respuesta a la solicitud. O sea, es la verdad que podemos aventurar si se intenta esconder o tapar algo. También puede haber una duda razonable que si el tema del uso de este tipo de gasto en taxis ha sido para temas que igual no eran municipales. Pues quién sabe, ¿no? Quiero decir que nos lleva a una desconfianza el no, en un año, no haber recibido una respuesta sobre esto, después, insisto, de 2 momentos en los que en los plenos hemos vuelto a intentar que se nos diga, ¿no? Entendemos que es más que razonable que se nos responda a esto, a esta petición de información, y también os podemos decir que estamos estudiando otras vías para que se materialice esta información, ¿no? Para la obligación que tiene el equipo de gobierno y esta alcaldesa en concreto de darnos esta información. Evidentemente, entre ellas está el amparo al Ararteko en cuanto a la negación de información. Los plazos se han saltado y evidentemente eso necesita de darse. Y aparte del Ararteko, ¿se podría esto denunciar por vía judicial? Sería seguramente una denuncia. Tenemos que tener todos los datos, o sea, tendríamos que tener todas las peticiones solicitadas, en este sentido, las normalizadas, que nosotros ya, esta es la primera que le hemos pedido. Luego, evidentemente, la denegación ha sido 2 meses más. Luego lo siguiente sería el Ararteko, que le va a decir al ayuntamiento: tienes que informar, le va a decir eso, porque es evidente, porque sabe la ley lo que tiene, y a partir de ahí, ante una negación expresa después de ese momento, evidentemente que podemos ir a un contencioso de denuncia. Pero es que estaríamos hablando de prevaricación, ante la no información. Pero si para nada queremos llegar a ese tipo de historias. Es muy fácil. Si aquí lo único que tienen que hacer es darnos la información detallada de por qué hay un gasto de taxi de 720 euros. No lo entendemos, queremos saber el por qué, el dónde, para qué se ha utilizado ese taxi. Nosotros el uso, desconociéndolo, no lo cuestionamos hasta saberlo. Puede ser legítimo, puede ser interesante para el devenir del municipio, incluso necesario. Si eso no, nosotros no vamos a cuestionar una labor que se hace desde el equipo de gobierno que revierta en el buen hacer para el municipio de Sestao. Si lo único que estamos pidiendo es conocer por qué ha habido este gasto. ¿Por qué? Porque nos llama la atención conocerlo. Y también nos llama la atención que se haya parado, decimos entre comillas parado, después de haber metido nosotros en mayo del año pasado esta petición. Es llamativo.